¿Cómo están sus cosas? ¿Quieren darme un poco de cámara? Así por lo menos si hay alguien, me trae malos recuerdos esto. Hola Belén, ¿cómo estás? Gracias por escribirnos. Hola chicos, hola. Bueno, nos tocó virtual. Espero que no estén enojados porque nos haya tocado virtual. Y bueno, vamos a ver una clase el día de hoy. Un segundo, por favor. Denme un segundo. Perdón, era el profe Schultz que me llama, entonces por eso estoy atendiendo. Bien, les quería preguntar, bueno, si la mayoría me escucha, ¿cómo están? Y bueno, si les parece que empecemos con la clase, total, ya estamos en tiempo, ¿sí? Supongo que muchos no están deben estar desde sus casas, no creo que estén desde la facu. Profe, buenas noches. El Hola, archivo que buenas. vamos a usar hoy, ¿está subido en el aula o algo por el estilo? Entiendo que sí, es el aula, es el ejercicio integral de costo, volumen, utilidad y es el ejercicio del caso Bristow que también vamos a ver y que está subido al aula virtual. Así que si quieren, empezamos directamente. Yo voy a poner compartir para que podamos tener la clase pronta y cualquier cosa nos estamos comunicando y ustedes me van avisando y me van diciendo qué les va apareciendo, ¿sí? Bueno, en primer lugar voy a ver el ejercicio Brisco, perdón, que es un ejercicio con respecto a lo que es la contribución marginal y el trabajo que hemos hecho sobre el tema de punto de equilibrio. No sé si ustedes lo ven al ejercicio, si ven lo que acabo de compartir. Sí, se ve, profe. Bien, gracias por contestar. Bien, ¿ustedes lo tienen disponible ya? Bien, o sea que ustedes también tienen el Excel con ustedes. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, ir despacio para que ustedes puedan ir siguiéndome a través del Excel, desde el Excel que ustedes tienen y le compartía, o sea, como yo estoy compartiendo pantalla acá. Y cualquier cosa, si tienen algún inconveniente o alguna duda, por favor les pido que me vayan contactando para que podamos hacer la clase lo más amena posible, ¿sí? Bien, fíjense que esta es una empresa que tiene un precio de venta, un único producto, ¿sí? Para aquellas personas que no sé si, o sea, el Word lo tienen, el Word dice, ¿lo están viendo al Word que les acabo de poner? Sí, profe, se ve. Bien, gracias. Brisco, Sociedad Anónima, opera una cadena de tiendas en la que ofrece una completa línea de indumentaria para deportes de montaña, con costos de compra y precio de venta idénticos. Es decir, que todas las sucursales tienen el mismo precio y el mismo costo. La citada firma está analizando probables alternativas relacionadas con la incorporación de un nuevo local. A tal efecto, se han recopilado las relaciones de ingresos y de costos. Información variable por parte de Guantes, en adelante, que va a ser la unidad. El precio de venta es de
30 pesos, el costo de la indumentaria es de 19 pesos con 50 y la comisión sobre ventas es de 1 peso con 50. A su vez tenemos gastos fijos anuales, alquiler 60.000 pesos, sueldos y cargas sociales 200.000 pesos, publicidad 80.000 pesos y otros gastos fijos de 20.000. Responda considerando cada pregunta por separado. ¿Cuál es el punto de equilibrio en monto de ventas y unidades? Nos pide el ejercicio, ¿sí? Bien, lo que primero hicimos en el Excel que ustedes tienen acá es traer los datos principales, que es el precio de venta, el costo de la indumentaria y las comisiones sobre venta, ¿sí? Y todo lo que son los gastos fijos anuales. Fíjense que en este caso son todos gastos fijos, pero sí tengan cuidado que cuando nosotros estamos hablando de contribución marginal, lo que tenemos que descontar es de las ventas, si es contribución marginal total, o del precio de venta, si es contribución marginal unitario, no solamente los costos variables, sino también los gastos variables, ¿sí? Como por ejemplo las comisiones sobre ventas o algunos impuestos sobre ventas que tengamos que tienen que ser medidos de manera, medido como porcentaje sobre ventas, ¿sí? Entonces, fíjense que tengan cuidado que a veces nos olvidamos y descontamos solamente los costos de ventas y tenemos que descontar también los gastos, los costos variables y también tenemos que descontar los gastos variables. Y cuando hablamos de, en términos generales, costos fijos, siempre son los costos más los gastos fijos, ¿sí? En este caso es una empresa comercial, por lo cual, digamos, si bien tenemos el costo de venta, que es el compra de la indumentaria y las comisiones, en cuanto a lo que son los costos y gastos fijos, en realidad son solamente gastos fijos, ¿sí? Bien, con estos datos estamos en condiciones de poder calcular la contribución marginal. Recuerden que la contribución marginal unitaria es igual al precio de venta menos los costos y gastos variables unitarios, ¿sí? Recuerden que a partir de ahora, cuando nosotros hablemos en términos de signo, de simbología, vamos a poner B corta como costos y gastos variables unitarios, es decir, no va a haber una simbología para costos y una para gastos, sino que simplemente vamos a unificar y vamos a poner B corta como costos y gastos variables. Y también es importante recordar los conceptos de, no solamente de contribución marginal, que es el excedente del precio de venta una vez descontados los costos y gastos variables, que sirve para cubrir costos fijos y en caso de que haya un excedente, ese excedente se denomina, o ese excedente es utilidad. Obviamente que estamos hablando de una utilidad operativa antes de intereses e impuestos. Esto es en términos unitarios, es decir, es lo que contribuye cada unidad de producto a cubrir costos fijos y si hay excedentes, excedentes de utilidad. Si lo queremos expresar como un porcentaje sobre las ventas, lo que tenemos que hacer es dividir la contribución marginal sobre el precio, ¿sí? Ambos miembros por ingreso. Entonces generamos la tasa de contribución marginal, que en términos unitarios son estos que están acá, lo que tienen a la izquierda, y en términos totales es lo que tenemos a la derecha, ¿sí? Solamente hemos hecho dividir este punto anterior por ventas o por precio de ventas, si estamos hablando en términos totales o unitarios respectivamente. Y bueno, llegar a esta descripción que ustedes ya han visto en el teórico con la contadora Perrulli. Entonces, antes de poder empezar con la clase, lo primero que vamos a hacer es calcular la contribución marginal, que es precio de venta menos costos variables unitarios. Recuerden que el precio de venta es 30. Si nosotros tenemos costos y gastos variables por 21 pesos, llegamos a una contribución marginal unitaria de 9 pesos. Estos 9 pesos significa que por cada unidad vendida
tenemos, o sea, sobre un precio de 30 pesos, 9 pesos quedan para cubrir los costos y gastos, o sea, quedan una vez cubiertos los costos y gastos variables. Si lo hacemos en términos, esto no es pesos, sino que es una tasa, es tanto, no tiene pesos. Si lo hacemos en términos de tasa de contribución marginal, es decir, lo expresamos a la contribución marginal en montos de pesos o por peso de venta, nos da 0,3. Es decir, que por cada peso vendido, 30 centavos es el excedente que queda de las ventas o del precio de venta una vez descontados los costos y gastos variables, ¿sí? Fíjense que en el Excel dice, si se expresa la contribución en relación a los ingresos, se viene una contribución marginal en proporción a esos ingresos y se denomina tasa de contribución marginal, la cual mide la proporción de la contribución marginal por cada peso de venta, ¿sí? Recuerden que la contribución marginal no es exactamente utilidad porque hay que restar todavía los costos y gastos fijos. Entonces, en el punto 1 nos piden cuál es el punto de equilibrio en montos de unidades y de ventas, ¿sí? Venimos acá y tenemos que el punto de equilibrio en monto de unidades es costos fijos dividido contribución marginal. Es decir, que si yo quiero sacar el punto de equilibrio en unidades, lo que tengo que tener en cuenta en el denominador, obviamente, es lo que aporta cada unidad a cubrir estos costos fijos y gastos fijos. En este caso, no es otra cosa más que la contribución marginal unitaria. Y si nosotros queremos calcular el punto de equilibrio en monto de unidades, o multiplicamos el punto de equilibrio anterior por el precio, o bien lo que hacemos es calcular la fórmula en donde en el denominador utilizamos la tasa de contribución marginal, ¿sí? Porque es lo que se aporta por cada peso vendido a cubrir los costos y gastos fijos, que son los que tenemos en el denominador de la fórmula. Entonces, en este caso, los costos fijos, recuerden, yo lo voy a hacer acá, los costos fijos recuerden que son de 360.000 pesos, dividido la contribución marginal que es de 9 pesos, llegamos a un punto de equilibrio en monto de unidades de 40.000 guantes. Si lo quiero hacer al punto de equilibrio en montos de pesos, puedo multiplicar estos 40.000 por 30 pesos, que es el precio de venta por par de guantes, o lo que puedo hacer es usar la fórmula y dividir los 360.000 pesos de costos fijos, de costos y gastos fijos, sobre la tasa, que es lo que aporta por peso vendido, y ahí tienen el 1.200.000 pesos, ¿sí? En términos de gráficos, fíjense que si el punto de equilibrio es el lugar en donde los ingresos y los costos totales se igualan, es decir, donde la utilidad operativa es igual a 0, unimos la fórmula en donde los ingresos y los costos totales se hacen 0, lo que tenemos que hacer entonces en este caso es en donde se unen ambas líneas, lo que tenemos es el punto de equilibrio, ¿sí? Medidos en el eje de las X en unidades y en el eje de las Y en montos de ventas. Todo lo que esté a la izquierda se expresa bien gráficamente como una zona de pérdida. O sea, obviamente que la zona de pérdida es lo que va entre las dos líneas, ¿sí? ¿Y por qué es zona de pérdida? Porque ven claramente que los costos totales son mayores que los ingresos totales. Esto claramente refleja el concepto que ya habíamos visto de punto de equilibrio, en donde el punto de equilibrio es el mínimo nivel de ventas expresado en unidades o en monto de ventas, en donde, para que tengamos donde la utilidad es igual a cero o donde se igualan los ingresos y costos totales, ¿sí? Entonces, si es la mínima expresión de ventas, obviamente que si no alcanzo a cubrirlo, es decir, hasta 39.999 pares de guantes, estoy en zona de pérdida.
Y a partir de los 40, todo un punto que esté a la derecha de este punto de equilibrio es zona de ganancia. Gráficamente se ve, fíjense que acá dice claramente utilidad, y donde se ve, ¿sí?, que ¿cómo es? Que los ingresos son claramente superiores a los costos totales, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? No, profe. ¿Ustedes me están siguiendo desde el Excel? ¿Eh? Sí, profe, te estamos siguiendo. Lo único que pasa es que nosotros no tenemos los gráficos, solamente tenemos los resultados numéricos. Ah, ¿no tienen un Excel como el mío? No, y los cuadros que tenías en donde tenés los datos tampoco los tenemos. Ah, no, porque no tienen mi Excel, tienen un Excel más generales. ¿Después podrías compartir ese porfis? No, No hay chance. no, el que se comparte es solamente el que está en la cátedra. Pero en realidad, o sea, a medida que ustedes vayan estudiando, van cargando las filminas del profe. Eso es todo lo que he hecho, digamos. Pero no estoy habilitada a dar documentación por fuera de lo que se estableció. Les pido disculpas. Pero es solamente copiar la filmina y pegarla, digamos. ¿Sí? Bien. O hacer print de pantalla y después ustedes lo pegan, digamos. Bien, si hacemos la demostración, fíjense que es importante verla para 40.000 a un precio de 30. Acá está el 1.200.000, que son estos que están acá, que habíamos calculado por la fórmula. Fíjense que restamos los costos y gastos variables, llegamos a la contribución marginal de 360.000, descontados los costos fijos, bien claro se demuestra acá que en este nivel de ventas, los costos, la utilidad es igual a cero, es decir, que estamos claramente en el punto de equilibrio, ¿sí? En el punto 2, fíjense que el Word, o sea, si quieren a este ya lo podemos pintar, ¿sí? Este ya lo hemos cubierto, ¿sí? Ah, no me deja cambiar. Bueno, el punto 2 me dice, si se vendieran 35.000 pares de guantes, ¿cuál sería la utilidad del comercio? En este caso, fíjense que 35.000 está a la izquierda del punto de equilibrio, por ende, estaríamos en una zona de pérdida, ¿sí? Si hacemos el cálculo, ¿sí? Fíjense que cargando en el estado de resultados las ventas, ¿esto lo tienen ustedes? ¿Lo tienen? Sí, eso lo tenemos, profe. Gracias. Cargando en el estado de resultados las ventas de 35.000 unidades y aplicando, las multiplicaciones que hemos analizado para 35.000 unidades, tenemos una pérdida de 45.000 pesos. Si se pagara como comisión 30 centavos por cada peso de venta. Ah, perdón. Si no tienen dudas, sigo con el punto C. Dice, si al gerente del local se le pagara como comisión 30 centavos por cada par de guantes que venda, ¿cuál sería el punto de equilibrio en monto de ventas y en unidades? Aclaración, esta comisión no está incluida en la comisión del enunciado, ¿sí? Fíjense que lo que nos está pidiendo es que agreguemos, además del costo de la indumentaria, fíjense que antes nosotros teníamos una comisión de 1,50 pesos. Entonces ahora se agregan 30 centavos más. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es aplicando un análisis de sensibilidad. Es decir, que lo que en realidad estamos haciendo es viendo qué pasa con la utilidad ante cambios en algunos de los supuestos que condiciona el modelo. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este caso, un aumento del costo un aumento de los costos variables. Entonces tenemos
un costo de indumentaria más las comisiones sobre ventas, que ahora son de 1,80 pesos en vez de ser 1,50 pesos, nos aumenta los costos variables en 30 centavos, que claramente implica una disminución de la contribución marginal unitaria. ¿Qué significa que disminuya? Significa que ahora yo tengo que hacer un mayor esfuerzo de ventas para cubrir los costos y gastos variables, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque ahora cada unidad vendida genera o contribuye en menos a lo que antes contribuía para cubrir los costos variables y posteriormente, para cubrir los costos fijos. Entonces, obviamente que disminuye la contribución marginal y al de no cambiar el precio, pero sí cambiar los costos variables, también disminuye la tasa de contribución marginal. Si aplicamos la fórmula para el punto de equilibrio en unidades, costos fijos dividido la contribución marginal unitaria, antes nosotros teníamos un punto de equilibrio de 40.000 guantes, alcanzábamos cubrir los costos y gastos fijos y variables con 40.000 pares de guantes, y ahora claramente vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor y pasan a 41.379 guantes. Una de las cuestiones que tenemos que tener es que, por ejemplo, ustedes ya lo han visto en el aula teórica, cuáles son los efectos de los cambios en las variables del modelo sobre el punto de equilibrio. Cambios que aumentan la contribución marginal, es decir, que si aumenta la contribución marginal, tienen una incidencia inversamente proporcional con el punto de equilibrio. Si cada unidad vendida o expresado en montos de venta sobre peso de venta es mayor, tanto sea por aumento en el precio de venta, por disminución en los costos y gastos variables, o en el caso de multiproducto, cambio en la mezcla hacia mayor importancia relativa de productos con mayor contribución marginal, esto va a hacer que obviamente el esfuerzo para alcanzar esa mínima venta sea menor. Es decir, que si aumenta la contribución marginal, se reduce el punto de equilibrio. ¿Cuáles son los cambios que al disminuir la contribución marginal genera un efecto contrario? Es decir, si aporta menos cada unidad o cada peso, tengo que hacer un mayor esfuerzo para conseguir esta mínima venta. Tanto sea o bajan los precios, fíjense, o baja el precio de venta, o aumentan los costos y gastos variables, o hay un cambio en la mezcla hacia aquellos productos con menor contribución marginal. Entonces, cambios en los costos fijos afectan a la utilidad operativa en relación directamente proporcional. Aumentan los costos, aumenta el punto de equilibrio. Disminuyen los costos fijos, disminuye el punto de equilibrio. Fíjense que ante un aumento en los costos variables, estamos en esta condición, ¿sí? Aumentan los costos y gastos variables, por lo cual disminuye la contribución marginal y aumenta el punto de equilibrio, ¿sí? Esto hace que, obviamente, aumente en unidades una mayor participación y aumenten, por supuesto, el monto de ventas. Hacemos la demostración y llegamos a concluir la misma situación. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe, bien. Gracias. Bien. En el punto de, ¿a qué hora el partido? ¿A las 9 o a las 9:30? 8:30. No. A las 9:30. 8:30. Bueno, si se dejaran de pagar por pagar comisiones sobre ventas, o sea, se dejan de pagar comisiones sobre ventas. Perdón, lo voy a hacer desde acá. Si se dejaran de pagar comisiones sobre ventas y en lugar de ello se otorgara un aumento de 50.000 pesos en sueldos fijos, ¿cuál sería el punto de equilibrio en monto de ventas y en unidades? Entonces, aumentan los costos fijos en 50.000 pesos y disminuyen los costos variables en 1,50 pesos. ¿Por qué? Porque dejamos de pagar estas comisiones sobre venta. Entonces,
Esto es la típica política de comisiones, ¿no? O sea, dejo de ir por el variable y empiezo a aumentarle en los costos fijos. Fíjense que tengo un nuevo costo variable que va a ser solamente la parte correspondiente a lo que es el costo de la indumentaria, que es el costo de compra de los guantes, y tenemos un costo fijo nuevo que son los 360.000 pesos más los 50.000 de este aumento que tenemos acá. Creo que está todo por fórmula. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo calculo una nueva contribución marginal que es 30 menos 19,50. Es decir, que ahora cada unidad vendida aporta 1,50 pesos más, que son las comisiones que dejamos de pagar. ¿Sí? Antes eran 9 pesos, ahora es 10,50 pesos. Pero tengo que cubrir mayores costos fijos. ¿Sí? Entonces, acá lo que nosotros tenemos es que hay que determinar cuál es el efecto neto que tenemos sobre el punto de equilibrio ante esta decisión. Recuerden que el punto de equilibrio es costos fijos dividido contribución marginal unitaria, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Entonces, si nosotros tenemos esta situación como esta, un aumento, voy a ir por acá para que lo veamos más claro. Por ejemplo, un aumento de los costos fijos hace aumentar ay, me cambió el 360 y las fórmulas. Gracias. Smart. Justo en esta semana me cambié y no he visto las ilustraciones. Ahí está, las fórmulas. Entonces, un aumento de los costos fijos de 360 a 410, claramente lo que genera es, por supuesto, un aumento en el punto de equilibrio. ¿Están de acuerdo? Ahora, porque voy a tener mayor esfuerzo. Ahora, una disminución perdón, esto va con este mismo color que tengo acá. ¿Sí? Ahora, si yo estoy teniendo un aumento de la contribución marginal, porque me disminuyeron los costos variables, lo que voy a tener con respecto al punto de equilibrio, el efecto que voy a tener con respecto al punto de equilibrio en este caso, va a ser una disminución, ¿sí? Si aumenta la contribución marginal, disminuye el punto de equilibrio. Entonces, lo que hay que ver es cuál es el efecto neto que tenemos acá. ¿Quién gana? ¿El aumento, el mayor esfuerzo que voy a tener que hacer por aumento en los costos fijos o el hecho de el menor esfuerzo por la contribución marginal mayor? Entonces, hacemos los cálculos sobre 410 y 19,50 y fíjense que nos da 39.048 guantes. ¿Qué significa esto? Que claramente la decisión de quitar comisiones y llevarlo a una política a sueldo fijo, obviamente para la empresa es satisfactoria. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos sobre el caso anterior, o sea, sobre el caso original, porque recuerden que todos los casos son aislados, que antes yo tenía que cubrirlo al punto de equilibrio con 40.000 guantes y ahora yo tengo que cubrir el punto de equilibrio con 39.048 guantes. O sea que claramente esta situación nos favoreció en la definición de el punto de equilibrio. Fue una buena decisión. Acá sacamos los gastos variables que son comisiones, aumentamos los costos fijos de 410.000 y fíjense que de esta forma garantizamos que tanto las 39.000 unidades como el 1.171.428 de precio de costo de ventas es el que me garantiza cubrir todos los costos y gastos variables con un costo de 410 y una contribución marginal de 19,50. ¿Dudas hasta acá? Voy con el punto E.
¿Cómo afectaría el punto de equilibrio un aumento del precio de venta de 20 pesos? ¿Sí? Fíjense que claramente estamos entre esta situación. Aumenta el precio de venta, aumenta la contribución marginal, disminuye el punto de equilibrio. Acá pasamos de un precio de venta de 30 pesos a 50 pesos. Fíjense que casi lo duplica al costo. Al precio de venta, por lo cual la contribución marginal pasa a ser de 29 pesos, la tasa de contribución marginal casi se duplica a 58 centavos, o a 0,58, y después calculamos el punto de equilibrio en montos y de pesos, y fíjense que pasamos de 40.000 unidades a casi a 12.000, y de 1.200.000 a 600.000 pesos, ¿sí? Es bastante lógico que estemos casi en la mitad de lo que era la situación anterior. Corroboro, en este caso el punto de equilibrio es con 50 unidades y me garantizo que las 12.440 y los 414 y los 620.689 pesos son los que me garantizan una utilidad igual a 0. Vamos con el punto F. Diga. Claro, ahí está, mira. 12.414 pares de guantes sería, claro, ¿no? Lo que tendrías que vender. Este sería el nuevo punto de equilibrio. ¿Sí? Claro. Claramente, sí. ¿Sí? Porque la contribución marginal pasó de 9 a 29. Miren cómo bajó. La contribución marginal tuvo un efecto mucho mayor que casi el doble. ¿Sí? Porque es directa. No, de nada. Voy con el punto F, si no hay más dudas. Dice, calcule el margen de seguridad en porcentaje suponiendo que las ventas anuales esperadas ascienden a 75.000 pares de guantes. ¿Qué queremos calcular como margen de seguridad? Ahí les traje la filmina que ustedes ya tienen y muestra la caída que puede soportar las ventas actuales o proyectadas antes de ingresar en zona de pérdida. O sea, recuerden que el margen de seguridad es el punto de equilibrio, o sea, es ventas de equilibrio, ventas actuales o potenciales menos ventas de equilibrio. Eso es expresado en términos absolutos, pero si lo quiero calcular en porcentaje sobre ventas para poder compararlo con otras empresas o compararlo con la misma empresa, pero de años anteriores o de otros periodos, lo que yo tengo que hacer es calcular el margen de seguridad dividiéndolo sobre, o sea, lo de arriba es el margen de seguridad, ventas potenciales menos venta de equilibrio. Lo que hacemos es, para poder expresarlo, o sea, para poder compararlo, lo comparamos y lo hacemos porcentual dividido o sobre las ventas de equilibrio o sobre las ventas actuales. Podemos calcularlo de ambas formas, pero teniendo en cuenta la diferencia conceptual que implica ese cálculo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, si nosotros tenemos ventas potenciales de 75.000 guantes, acá tienen la fórmula de venta de margen de seguridad, son las ventas presupuestadas menos las ventas de equilibrio, 75.000 guantes menos 40, 35.000. Es decir, que nosotros estamos teniendo un excedente de 35.000 guantes. Si nosotros lo expresamos con respecto a las ventas de equilibrio, significan que las ventas presupuestadas son un 87,5% superiores a las ventas de equilibrio, ¿sí? Ahora, si nosotros lo expresamos en términos de venta presupuestada, tenemos que decir que las ventas presupuestadas pueden caer hasta un 46,67% antes de entrar en zona de pérdida. Es decir, cualquiera de las dos dicen lo mismo, ¿sí? Pero yo tengo que tener presente sobre qué lo estoy calculando para poder interpretar el dato. Entonces, si es sobre las ventas de equilibrio, significa en cuánto de más están las ventas presupuestadas con respecto a la de equilibrio,
obviamente en términos porcentuales. Y si es sobre la venta de potencial, lo que tenemos que decir es, se expresa como hasta cuánto podemos disminuir estas ventas potenciales sin entrar en zona de pérdida. Por supuesto, nuevamente, hablando en términos de porcentuales. ¿Alguna duda hasta acá? Obviamente que 75.000 guantes, pares de guantes, estoy muy en la zona de ganancia. Recuerden que no tengo margen de seguridad ni en la zona de pérdida, porque no hay margen, ni en el punto de equilibrio. Es decir, no es que no se calcula y da negativo o da cero. No se calcula directamente, ¿sí? El margen de seguridad no existe ni en zona de pérdida ni en el punto de equilibrio, en el mismo punto de equilibrio, por lo que conceptualmente se implica. ¿Sí? Bien. G. Calcule los siguientes puntos de ganancias. Fíjense que uno es calcular el monto de venta necesario para obtener una utilidad de 12.000 pesos. ¿Sí? En este caso, recuerden que... ¿en dónde estoy yo? Acá. Para calcular el punto de ganancia, el primer caso es una utilidad de 12.000 pesos. Obviamente que... Sí, no, ni en zona... Exacto. Obviamente que en zona de ganancia sí, por eso recién la calculamos con un guante de 75, con 75.000 ventas de proyectada. O sea, si no hay en ninguno, no existe. Sí hay en el margen, en el punto de ganancia, porque lo que significa es justamente eso. ¿Qué margen tengo para disminuir mis ventas actuales o qué tan por encima del punto de equilibrio estoy? Ahora, si estoy en el punto de equilibrio o en zona de pérdida, ni puedo disminuir mis ventas actuales, ni tengo margen con respecto al punto de equilibrio, porque todavía ni siquiera lo alcancé, y si estoy en zona de pérdida. Y si lo alcancé y estoy solamente en el punto de equilibrio, no tengo margen, me muevo un 0,01% y ya estoy en pérdida, ¿sí? Entonces, conceptualmente es el margen de seguridad. ¿En cuánto estoy por encima del punto de equilibrio o hasta cuánto puedo disminuir mis ventas actuales sin entrar en zona de pérdida? Si estoy en zona de pérdida con el punto de equilibrio, no existe margen, porque no puedo disminuir nada. ¿Se entiende? No, por favor. Bien, si la utilidad deseada está calculada como un monto fijo, lo que yo estoy haciendo es la primera ecuación, ¿sí? Es decir, que la contribución marginal o la tasa de contribución marginal, en caso de que esté calculando un punto de ganancia en montos, tiene que ser suficiente para no solamente cubrir los costos fijos, sino también esta utilidad o este margen de utilidad deseado. ¿Cómo se expresa? Fácilmente, es decir, cuando nosotros partíamos de la ecuación de punto de equilibrio, partíamos de la ecuación de ventas menos costos variables, menos gastos variables, menos costos y gastos fijos, y la igualábamos a cero porque estábamos en el punto de equilibrio. Ahora, si ustedes hacen la misma demostración o la misma despeje de fórmula, cuando la utilidad no es igual a cero, sino que la mantienen, calculan el punto de equilibrio, o sea, buscan la incógnita de cantidad vendida y ahí se van a dar cuenta que la fórmula que surge es esta, costos fijos más utilidad sobre la contribución marginal, que es el primer caso, ¿sí? Ahora, si lo que ustedes están queriendo es una contribución, un monto de ventas, un monto de utilidad, perdón, expresado como un porcentaje de utilidad, es decir, quiero el 20% de utilidad, por ejemplo, lo que se afecta es el denominador de la fórmula, es decir, que el neto de la contribución marginal menos el porcentaje de utilidad deseada es lo que me va a permitir cubrir los costos fijos y gasto fijo. Entonces, ahí la fórmula cambia por una cuestión conceptual. ¿Hay alguna duda? ¿Eh? Chicos. Muy bien, gracias.
Entonces, lo que nosotros hacemos es, si la utilidad es de 12.000 pesos, aplicamos la primera fórmula, costos fijos más utilidad sobre la contribución marginal, y nos da un punto de ganancia de 41.333 guantes. Esto es decir, que en monto de ventas es 1.240.000 pesos. Es o sobre la contribución marginal o sobre la tasa de contribución marginal. Aplico ahí tienen 41.333 o 1.240.000 y despejo, y fíjense que la utilidad es lo que estaba deseada, de 12.000 pesos. ¿Sí? Ahora, si la utilidad deseada en el punto 2 me dice que calcule el monto necesario para obtener una utilidad después de impuestos de 12.000 pesos, suponga una alícuota impositiva de 20%. Es decir, tienen que tener cuidado que acá lo que la empresa está pidiendo es una utilidad final después de impuestos, por lo cual yo la tengo que corregir por el efecto inflacionario. Acá tienen la fórmula, esta es la filmina del contador Haluf, que ustedes vieron en teórico, y despejando es costos fijos más la utilidad, fíjense que sigue estando en el numerador de la fórmula, únicamente que corregida por el impuesto a las ganancias. No está siendo expresada como un porcentaje sobre ventas, por lo cual no está por eso en el denominador de la fórmula. Sigue estando en el numerador, pero porque es un monto fijo, pero tiene que estar ajustada por el efecto inflacionario. Entonces, aplico la fórmula, ¿sí? Fíjense que son los costos fijos de 360 más 12.000 dividido 1 menos 0,20 sobre la contribución marginal, y me da 41.667 guantes, ¿sí? Aplico la misma, pero con la tasa, y llego que los 41.667, que implica un nivel de ventas de 1.250.000 pesos, me genera una utilidad después de impuestos de 15.000 pesos, y restando el impuesto a las ganancias, me quedan los 12.000, que es la utilidad deseada post impuesto que quedaría. ¿Hace falta que lo hagamos juntos? O sea, por ejemplo, costos fijos es 360 más 12.000 dividido 1 menos 0,20. ¿Sí? Esto dividido la contribución marginal, que son los 9 pesos que tengo acá. Y ahí les da los 41.667. ¿Sí? No puede ser con decimales, porque claramente estamos hablando de un par de guantes, o sea, no voy a vender 0,67 guantes. Por eso se equipara para más. Si esto lo quisiera en términos de montos, o simplemente multiplico por 30, que ahí tienen el 1.250.000, o hago exactamente lo mismo, o sea, lo mismo del numerador, pero en este caso dividido por 0,30, que ahí tienen el 1.250.000. ¿Alguna duda? Bien. Si la alícuota sobre venta sea del 0,20, recuerden que lo que tienen que aplicar es el segundo, ¿sí? Es los costos fijos dividido la contribución marginal, en este caso fíjense que es unitaria, por la alícuota. Entonces es costos fijos 360, y la alícuota, lo que yo tengo que vender es los 9 de contribución marginal menos el 20% del precio de venta, que es de 0,30, de 30 pesos, ¿sí? Entonces, si dividimos, ahí les da, esto es, le apliqué, fíjense que son los datos B43, ¿sí? Perdón, yo voy a hacer un raster formula. ¿Sí? Ahí está, 9 menos, ¿por qué no me dio? Si tendría que darme bien. Esto por el precio de venta, que es 30, me da 6.
¿sí? Entonces es la contribución marginal, que es de 9, menos esto, que es 3. ¿Acá cuánto les da? Claro, 3. Y recién me daba a mí. Entonces, y los costos fijos, ¿a ustedes cómo les dio? 360. Ahí está, pero sí está bien. Ahí están, los 12.220, que son estos que están acá, ¿sí? 120. ¿Lo ven? Y 3.600.000, que son el nivel de ventas que está determinado. ¿Lo ven? Acá están los 120. ¿Sí? ¿Lo hicieron ustedes, chicos? Bien, fíjense que en este caso, ¿sí? Claro, porque es una alícuota, fíjate que dice el ejercicio, que es, supongo una alícuota, ¿cuáles son las unidades a vender para obtener una utilidad de 20 pesos sobre venta? O vos lo multiplicás sobre ventas, pero en ese caso tenés que trabajar con la contribución marginal total. O sea, contribución marginal total menos 0,20 de ventas. O lo trabajas con la contribución marginal unitaria, que en ese caso es dividiendo todo por las cantidades, y por eso es contribución marginal unitaria menos 0,20 del precio, porque ya despejaste las cantidades. ¿Entendés? Ok. El resto. Fíjense que acá para 120 y 360 le restamos los costos y gastos variables y le restamos los costos fijos y me da una utilidad de 720, que sobre las ventas me da este 20% que tengo acá. El punto H, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, dice, calcula el punto de cierre en unidades, considerando que todos los costos fijos, considerando que de todos los costos, el 60% de los fijos son evitables, ¿sí? Entonces, nosotros calculamos los que son evitables, que es el 60%, y en este caso aplicamos la contribución marginal, únicamente lo que cambia es, como dice el ejercicio, como dicen las filminas de Haluf, el nivel de venta del punto de cierre es el mínimo nivel de ventas en el cual se cubren solamente los costos evitables, ¿sí? ¿Cuáles son los costos? O sea, obviamente que yo voy a tener un punto que va a estar a la izquierda del punto de equilibrio, porque estoy en una zona de pérdidas. Lo que sí es el mínimo nivel de ventas en donde cubro, que tengo que tener para cubrir mis costos fijos evitables. En ese caso, aplico la fórmula, ¿sí? Y llego a un punto de cierre de 24.000 unidades. Es decir que si yo tengo unas ventas de 20.000 unidades, tengo que cerrar. Desde 24 a 40 estoy teniendo pérdida, pero es una pérdida que me conviene, o sea, por lo menos cubro los costos fijos evitables. Es decir que me conviene seguir abierta, ¿sí? Hasta desde 24 a 40.000. Si no llego a cubrir 24, tengo que cerrar, me conviene cerrar. Y el nivel de monto de ventas es de 720.000 pesos. ¿Dudas hasta acá? Acá les dejé, bueno, el método de la ecuación. Acá tienen lo que ustedes vieron en la fórmula, en lo que tienen las filminas, y acá es el despeje del punto de equilibrio que también tienen en las filminas. Pueden hacer lo mismo que hice yo, o sea, es agarrar hacen un print de pantalla sobre las filminas y lo van pegando en el Excel para completar el teórico. Bien, el punto I, este es HI, calcular el grado de apalancamiento operativo en el punto A, es decir, calcule el GAO para el nivel de ventas de 75.000 unidades. ¿Qué es el GAO?
Mide qué efecto tiene sobre un cambio en las ventas sobre la utilidad. ¿Y a qué se debe ese efecto? Al mayor o menor grado de apalancamiento operativo que tenemos, es decir, al mayor o menor grado de costos fijos que tenemos, ¿sí? Mientras mayor sea nuestro costo fijo, mayor va a ser la incidencia que vamos a tener en la utilidad ante un cambio en el nivel de ventas, ¿sí? Fíjense y tengan cuidado que esto es no solamente en caso de que aumenten las ventas, sino que también se multiplica el efecto sobre la utilidad cuando las ventas disminuyen, ¿sí? Entonces, es importante tener presente la eficiencia en el uso de los costos fijos y qué tan grande es esa estructura de costos fijos para ver qué pasa, por ejemplo, ante un escenario recesivo en donde pueden llegar a disminuir las ventas y eso ver cómo se impacta en la utilidad. Bien, entonces tenemos que las ventas son de 75.000 pesos, perdón, 75.000 pares, 30 es el precio de venta, es decir, que la venta es de 2.250.000. El GAO, como lo ven ustedes, es contribución marginal sobre utilidad operativa, es decir, divido la contribución marginal, es decir, hacemos el estado de resultados para estas ventas de 75.000 guantes, la ven ustedes ahí y llegamos que para ese nivel el grado de apalancamiento, perdón, la utilidad es de 315.000 pesos. Entonces, 315, 675, perdón, sobre 315 me da el grado de apalancamiento operativo, que en este caso es de 214, 28, 57. ¿Qué significa eso? El efecto, o sea, la cantidad de veces que se multiplica sobre la utilidad, el efecto ante un cambio en las ventas, ¿sí? Por ejemplo, si las ventas aumentan un 20%, ¿cuál va a ser el aumento en la utilidad? Va a ser igual al 20% que estoy aumentando por el grado de apalancamiento operativo. Entonces, bien, es la cantidad de veces que se multiplica sobre el efecto en la utilidad un cambio en el nivel de ventas. Ahora, si las ventas disminuyen un 10%, la utilidad va a disminuir en la misma proporción, o sea, va a disminuir en el mismo sentido, pero multiplicado 2,14 veces, ¿sí? Va a ser del 21,43%. ¿Esto queda claro? Si nosotros lo hacemos con respecto al estado de resultados, fíjense que lo que hice fue trasladar la situación actual, que es esta que está acá, de 315.000 pesos de utilidad. Ahora, si las ventas se aumentan un 20%, yo voy a pasar a vender 90.000 pares de guantes, ¿sí? 75 por 0,20. Fíjense que haciendo, esto me da 2.700.000 pesos de venta, 19,50 por 90, 1,50 por 90, 3,60 de costos fijos y fíjense que en este caso la utilidad es de 450.000 pesos. Si ustedes dividen o comparan esta utilidad con la del anterior, fíjense que ha aumentado un 42,86%, que es este número que nosotros habíamos calculado por el lado del GAO, multiplicando el efecto del aumento en las ventas por el GAO. ¿Se dan cuenta? Ahora, si las ventas caen un 10%, es decir, que pasan a ser de 67.500 pares de guantes, las ventas en este lugar va a ser de 2.025.000 pesos, ¿sí? Entonces, ante un mismo nivel de costos fijos, la incidencia en las ventas, nosotros que habíamos dicho que iba a ser el 21,43% de cómo lo que iba a disminuir la utilidad con respecto al punto anterior. Esto me daba, fíjense, calculado de esta forma, es sobre las ventas menos el 21. Yo hago el cálculo y estos 2,47 siguen siendo del 21. ¿Lo entienden, chicos? ¿Alguien más?
Vos decís, esto, sí, es verdad. Porque lo que ella ha hecho es acá, mira. Lo tenés que llevar a la celda D17. Entonces vos ahí la llevas y la trasladas en los otros dos y ahí tenés el 315, 450 y 247. ¿Sí? Perfecto. Obviamente que o sea, ¿cuándo va a ser el GAO igual a 1? Cuando la contribución, o sea, cuando no haya costos fijos. Es decir, que la utilidad y la contribución marginal son iguales, ¿sí? Porque no hay costos fijos, que es en este caso que tienen de demostración. Obviamente que en este caso el aumento o la disminución de la utilidad va a ser igual al aumento o la disminución de las ventas, ¿sí? No va a haber dudas ahí. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, el resto, me pasa conmigo es que cuando yo estoy compartiendo, dejo de verlos. Porque si yo hago esto, ustedes me van a matar. Bien, vamos a ir al punto J. El punto J dice, ahora suponga que se comienza a producir gorros, ¿sí? Entonces, se supone que los costos fijos no cambian para simplificar el cálculo del análisis, sino que tenemos una venta de 40.000 unidades de guantes y 10.000 unidades de gorros. Son 40.000 guantes, 10.000 gorros, total 50.000 de la empresa. Los datos del gorro son un precio de venta de 25 pesos, ¿sí? Un costo de indumentaria de, acá, de los gorros, 25, un costo de indumentaria de 10 y una comisión sobre ventas de 1 peso. Calcula el punto de equilibrio en pesos y unidades. Si hacemos la contribución marginal, es precio de venta menos costos y gastos variables y la tasa es esta sobre el precio. Y lo mismo con los viejos conocidos nuestros, que son los guantes. Recuerden que en este caso lo que tenemos que hacer es calcular la contribución marginal promedio ponderada o la tasa de contribución marginal promedio ponderada, dependiendo que si lo que quiero calcular son los precios, el punto de equilibrio en unidades o el punto de equilibrio en montos de ventas, ¿sí? ¿Qué resulta importante considerar acá? Cuando yo estoy trabajando con la contribución marginal promedio ponderada, la participación de la mezcla tiene que ser el de las unidades. Y si yo estoy trabajando con la tasa de contribución promedio ponderado, la participación de las ventas tiene que ser la del monto de ventas, ¿sí? Tengan cuidado de no confundir esto, por favor. Siempre tienen que tener en cuenta que contribución marginal es por la participación de las unidades en la mezcla, porque la contribución marginal es lo que aporta cada unidad para cubrir costos fijos. Y si estoy trabajando con la tasa de contribución marginal, la mezcla tiene que ser la de las montos de ventas, porque estoy trabajando con lo que participa en monto de ventas. No sé si se queda claro. Entonces, hay que tener cuidado en este caso, y fíjense que lo que nosotros hicimos acá fue trasladar los datos. 40.000 unidades de gorros, 10.000 pesos, 10.000 de guantes, ¿sí? Recuerden que son 40 y 10.000, 50.000 en total. Por lo cual, la participación de ventas, en este caso, y recuerden que en el caso de costo, volumen, utilidad, el supuesto es que se trabaja con un único producto o en caso de multiproductos, la mezcla está constante, ¿sí? Y otro, bueno, el supuesto más importante es que no hay gran disparidad entre los stocks. Bueno, entonces, en este caso, si es 40 y 10, significa que los guantes representan el 80% de las ventas en unidades y los gorros el 20% de las ventas. Por lo cual, el precio de venta de 30 y 25
que es dato, fíjense, el 30 es el viejo conocido nuestro y el 25 es el que se aporta, nos da un monto de ventas multiplicando precio por cantidad proyectada de 1.200.000 para el caso de guantes y de 250.000 pesos en caso de gorros. Entonces, en este caso, calculo la nueva mezcla expresada en monto de ventas. Si 1.200.000 es guantes y 250.000 es gorro, 1.450.000 es el total a nivel empresa, lo cual significa que sobre las montos de ventas, en esta mezcla, el 83% corresponde a guantes y el 17% corresponde a gorros. Calculamos el costo variable para cada uno. 21 para los guantes, nuestro viejo conocido, 11 pesos para los gorros, que es nuestro nuevo producto Considera. ¿De dónde viene? Son los 10 pesos de guantes de indumentaria más el peso de costo de venta. Por lo cual, la contribución marginal es 30 menos 21 o 25 menos 11, que son los 9 que nosotros ya hemos calculado y los 14 que tenemos en el nuevo producto. ¿Cómo calculo la contribución promedio ponderada? Es 9 pesos por 0,80 más 14, o sea, es la contribución marginal unitaria por la participación en las ventas en unidades, más la contribución marginal unitaria de gorro por la participación en las ventas de unidades de los gorros. La suma de los dos me da la contribución marginal unitaria, promedio ponderada. Y con respecto a la tasa, es la tasa de contribución marginal de los guantes por su participación en las ventas, en la mezcla de ventas, más la tasa de la contribución marginal de gorros por su participación en la mezcla de gorros. Esto me da 0,34. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque los costos fijos corresponden a la estructura general de la empresa y no se le puede asignar a ningún producto en especial. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular el punto de equilibrio en montos de ventas o en unidades, y una vez que lo calculo para toda la empresa, aplicar el porcentaje que participan cada producto en la mezcla en unidades para el punto de equilibrio en unidades y la mezcla de ventas en montos de ventas para el punto de equilibrio en el monto de ventas y de esta forma llegar al punto de equilibrio individual. Pero no puedo aplicar esta fórmula para cada producto individual. ¿Por qué? Porque estaría forzando a que un producto cumpla en cubrir todos los costos fijos de estructura de la empresa. Y eso está mal, porque estos 360.000 pesos de costos fijos cubren o sirven para los dos productos, para guantes y para gorros. Entonces yo lo que tengo que hacer es que ver cómo participan cada uno en de cubrir todos esos 360. Entonces, calculo el punto de equilibrio general. Si es en equilibrio, si es en unidades, es los costos fijos, 360 dividido 10, que es la contribución marginal promedio ponderada, y si es con la tasa, es los 360.000 de costos fijos dividido 0,34, que es la tasa de promedio ponderada. Una vez que calculé el general de la empresa, recién ahí puedo calcular los individuales. ¿Cómo surgen? El general de la empresa por 0,20 para el caso de los gorros y el general de la empresa por 0,80 para el caso de los guantes. Fíjense que acá utilizo esta mezcla, ¿sí? Que es la mezcla de unidades. Ahora, si yo quiero usar la mezcla de en montos de ventas, fíjense que los gorros multiplican por la mezcla en pesos, no por la de en unidades, la mezcla en pesos. Y lo mismo en el caso de los gorros. Tengan cuidado. Si el punto de equilibrio es en pesos, utilizo la tasa de contribución marginal promedio ponderada y la pondero por la participación de cada producto en la mezcla en montos. Si estoy calculando el punto de equilibrio en unidades, utilizo la contribución marginal promedio ponderada y implica ponderar cada contribución marginal por la participación de cada producto en la mezcla de ventas en unidades. ¿Sí? Fíjense que esto es mezcla en unidades para el punto de equilibrio en unidades y esto es para el punto de equilibrio en montos de ventas.
¿sí? Si no, bueno, esta es la última opción de hacerlo precio por cantidad, ¿sí? Pero fíjense que acá utilizo la mezcla de venta en montos. Y acá utilizo la mezcla de venta en unidades. ¿Sí? Bueno, esto es los datos generales que tienen. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? El siguiente ejercicio que tendríamos, o sea, que en realidad en este caso se los voy a presentar porque es exactamente igual, es trabajar con este ejercicio que tienen acá como un ejercicio de un ejercicio adicional, que sé que ustedes lo tienen en la guía, ¿sí? Fíjense que tienen los erogables, los evitables, el cálculo del punto de equilibrio, el punto de cierre, el punto de equilibrio financiero, ¿sí? Y las demostraciones que tienen para cada uno de ellos. O sea, tienen el cálculo de punto de equilibrio, punto de cierre y punto financiero. Y acá tienen el tema de multiproductos, 2 productos y también el cálculo de punto de equilibrio, cierre financiero para estos multiproductos. Presten muchísima atención, por favor, al uso de la mezcla que tienen que aplicar para cierre en monto, para punto de equilibrio en monto o en unidades. Y acá lo que tienen es el cálculo del GAO, del grado de apalancamiento operativo. Entonces, todo lo que hemos visto se aplica en este ejercicio que tienen adicional. Mírenlo tranquilos, pero yo creo que no deberían tener ningún tipo de dudas y cualquier cosa que tengan alguna duda me preguntan vía mail o en la facu si quieren cuando me vuelvan a ver. Si no, me preguntan vía mail que yo me voy a encargar de responderles. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, si a ustedes no o sea, si no tienen ningún tipo de dudas, entonces estaríamos dando por terminada la clase, ¿sí? Y nos estamos viendo la semana que viene con un nuevo tema para anterior al parcial, o la semana que viene el parcial. No, la clase anterior al parcial. ¿Les parece? Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan una linda noche, que descansen.